con nosotros, por habernos reunido un domingo más para alabarte por el Evangelio, para conocerte, Señor. Te ruego de que en este momento tú nos ayudes a conocer cuál es la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, cuál es la responsabilidad que tú nos has dado, Dios mío, de expandir el Evangelio, expandir el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Cristo en el que hemos creído, Señor, en este mundo. Y que nos ayudes, Dios mío, y nos fortalezcas y nos capacites, Señor, para cumplir la gran comisión que tú nos has dado. Te ruego, Dios, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, nuestra responsabilidad con el Evangelio. Voy a dar lectura al versículo 14 al 17, ¿sí? La palabra de Dios dice esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues a Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 10 de Romanos y muchos de ustedes deben estar notando de que el capítulo 10 de Romanos realmente nos da un equilibrio de lo que hemos visto en el capítulo 9. Y sinceramente es grande la sabiduría de Dios al haber inspirado al apóstol Pablo para darnos este balance perfecto en su escritura. En el capítulo 9 de Romanos, hermanos, hemos hablado acerca de la soberanía de Dios en la salvación, hemos hablado de la elección, hemos hablado de la predestinación, hemos hablado acerca de cómo es que Dios es el que está en control de quién se salva e incluso de quién se pierde. Pero mucha gente piensa de que si predicamos el capítulo 9 de Romanos, como lo hemos hecho en meses pasados, entonces los cristianos ya no van a querer predicar. Entonces los cristianos van a decir, entonces, ¿para qué predico? ¿Para qué oro? ¿Para qué yo voy e intento convencer a las personas que conozcan a Cristo si al final Dios es el que elige, Dios es el que predestina, Dios es el que hace todas las cosas? Y hermano, hemos dicho que Dios es el que elige, Dios es el que predestina, Dios es el que hace todas las cosas. Pero como estamos viendo en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo nos muestra con su mismo ejemplo y ahora como vamos a ver con los mandamientos en cierta manera que nos va a dar acá, con la comisión que nos va a mostrar que tenemos, que el creer en la soberanía de Dios, eso no es una excusa, hermanos, para evitar nuestras responsabilidades. El creer en la soberanía de Dios, eso no es una excusa para nosotros buscar de que el Evangelio sea expandido, de que Cristo sea conocido, de que las personas lleguen a la salvación. Ahora, yo sé y comprendo de que estas dos cosas van a ser complicadas de reconciliar en su mente, hermanos, ¿sí? Van a ser complicadas de reconciliar en su mente. Pero como he dicho ya respecto a otras doctrinas en la Escritura, hermanos, hay muchas doctrinas que se nos revelan, pero que no se nos explican quizás a profundidad, con la profundidad, quizás porque ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlas. Pero hermanos, estas dos doctrinas, las cuales nosotros entendemos como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, son doctrinas que en teología las conocemos como doctrinas gemelas. Van de la mano, ¿sí? Van unidas, es lo que la Biblia dice. Dios es soberano en la salvación, pero al mismo tiempo Dios nos manda que prediquemos y Dios le manda al hombre que ponga su fe en Cristo, que se arrepienta de sus pecados y que crea en su Hijo. Estas son dos verdades que simplemente se revelan en la Escritura. Y como ya dije en sesiones pasadas, nosotros como iglesia vamos a predicar y vamos a creer todo lo que la Escritura nos dice, no solamente una parte. No vamos a hacer énfasis solamente en la responsabilidad del hombre, tampoco vamos a hacer énfasis solamente en la soberanía de Dios. Pero quizás para resolver un poco la confusión que hay o el conflicto que hay, simplemente déjame decirte esto, hermano, ¿sí? La Biblia nos manda que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y les digamos a las personas que tienen la responsabilidad de creer en Cristo, poner su fe en Él, arrepentirse de sus pecados. Esa es la responsabilidad que Dios nos da, ¿sí? Ahora pregunta, si alguien cree, si alguien se arrepiente de sus pecados, ¿es gracias a quién? Es gracias a Dios. Dios es el que abre los corazones, Dios es el que abre el corazón, Dios es el que les da una nueva vida para que puedan hacer eso. Y estas dos cosas son simplemente dos doctrinas que claramente se nos presentan en la Escritura.
Y entonces hemos visto en Romanos 9, hermanos, cómo Dios es soberano, cómo Dios es el que elige, cómo Dios está en absoluto control de todo, porque Él es Dios. Si Él no estuviera en absoluto control de todo, no sería Dios, no sería Dios. Uno de los atributos que Dios necesita para ser Dios es ser soberano. Si no fuera soberano y estuviera en absoluto control de todo, Él no sería Dios, sino que sería un ser subordinado quizás a alguna otra fuerza. Pero ese no es Dios como Pablo nos ha mostrado. Pero el mismo apóstol Pablo que nos ha mostrado este Dios soberano, en control absoluto de todo, es el mismo apóstol Pablo que nos dijo, comenzando este capítulo 10 de Romanos, que Él ora por un pueblo incrédulo. La soberanía de Dios, como hemos expuesto en semanas pasadas, a Pablo no lo hicieron un hombre negligente, ni frío, ni seco, ni pasivo respecto a la salvación de los perdidos, sino que más bien la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, a Pablo le dieron confianza, a Pablo le dio esperanza, a tal grado que Pablo comenzó este capítulo diciéndonos que él ora, y no oraba por cualquier persona, él estaba orando por el mismo pueblo que mató a Cristo. El mismo pueblo que rechazó a su propio Mesías y lo crucificó en una cruz. Pablo ora y dice, ¿sabes? Hay esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y de ahí en adelante, hermanos, Pablo nos ha mostrado cuán cercana es la salvación, ¿sí? Cuán cercana es la salvación. Eso es lo que hemos visto la semana pasada. De que el mensaje está ahí. Dios ha decidido darnos un mensaje sencillo, pero no simplista. Dios nos ha decidido darnos un mensaje el cual puede entenderlo incluso un niño. Es un mensaje tan profundo que podemos pasarnos toda la eternidad probablemente estudiando y comprendiendo más el Evangelio. Pero es un mensaje, hermanos, que en la sabiduría de Dios, Dios ha querido hacerlo de tal manera, expresarlo de tal manera que incluso un niño puede entenderlo. Incluso un niño, Cristo mismo dijo eso. Los niños son los que van a hablar acerca de las cosas del reino de los cielos. Entonces la salvación está cercana, eso es algo que hemos visto la semana pasada. El mensaje está ahí, el mensaje es claro. Y Dios está demandando que la gente ponga su fe en Él, que crea en su corazón quién es su Hijo. Dios nos ha dado un mensaje el cual podemos ir y proclamar a este mundo. Y está ahí y Dios está llamando a las personas para que crean en su único Hijo. Crean de que Él realmente es el Hijo de Dios que vino a morir por ellos, que resucitó de los muertos. Y entonces ahí está la salvación, dice Pablo. No es complicado. No tienes que subir al cielo, no tienes que bajar al abismo, como hemos visto la semana pasada, para encontrar esta salvación. Está ahí, está siendo predicada, está siendo proclamada. Está esperando que la recibas con fe. Y es eso lo que Pablo nos ha mostrado, ¿sí? Y lo que Pablo ahora va a hacer a partir del versículo 14 hasta el versículo 17 es mostrarnos la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar este evangelio. Si todos los que invoquen a Cristo en fe y arrepentimiento van a ser salvos, Pablo nos va a decir algo obvio. Lo primero que necesitan es escuchar acerca de Cristo. ¿Quién va a poder poner su fe en alguien de quien no ha escuchado? ¿Quién va a poder creer en alguien que no conoce? Y ahora, hermanos, aquí voy a decir algo que en cierta manera resume el pasaje que Pablo hoy día que voy a exponer, el pasaje que Pablo nos presenta en esta sección de Romanos. Y hermano, la realidad de lo que Pablo nos va a decir es de que nadie va a ser salvo, ni tus amigos, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni tu familia, nadie a tu alrededor va a ser salvo sin que escuche primero el Evangelio, ¿sí? Nadie que tenga la capacidad de entendimiento, nadie va a ser salvo sin que primero escuche el Evangelio, escuche quién es Cristo. Y espero que esto te haga sentir responsable, pues el apóstol nos da la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ir y dar nuestra vida porque las personas conozcan quién es Cristo, como vamos a ver el día de hoy. Y si tú conoces a Cristo, tienes la responsabilidad de compartirlo, de predicarlo. Pues si las personas no escuchan acerca de Él, no van a ser salvos. Es lo que Pablo nos va a decir el día de hoy. No van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía ha decidido de que si las personas van a llegar a ser salvos, escucha, si los escogidos van a llegar a ser salvos, es porque alguien les predique. Es porque alguien les predique.
Nadie se levanta un día, hermano, y dice, wow, me he salvado. No, alguien tiene que haberles predicado. Alguien tiene que haberles mostrado quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por ellos. Y hoy día, hermanos, vamos a dividir este sermón en 4 puntos. El primero es la necesidad que tenemos de la predicación, de compartir el mensaje, de exponer el mensaje. Segundo, vamos a ver el privilegio que es predicar el Evangelio. En tercer lugar, vamos a ver los resultados, que no siempre son los que esperamos. Y como cuarto punto del día de hoy vamos a ver la conclusión. Pero déjenme mostrarles primero la necesidad. Y es así como Pablo comienza esta sección, versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Escucha lo que Pablo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero comenzar, hermanos, citando en esta sección de la predicación, quiero comenzar citando un historiador de los Estados Unidos, un profesor de seminario, el cual, cuando se estudió la época de la Reforma, y no sé si todos conocen la época de la Reforma, 1500, específicamente 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Hermano, esa fue una temporada muy, muy tremenda para la humanidad. Es más, la humanidad nunca más volvió a ser la misma después del día de la Reforma, después de que comenzó la Reforma, en Alemania. El mundo entero cambió, sí, el mundo entero cambió. Y algunos historiadores se preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que las cosas cambien tan radicalmente? ¿Sí? En aquella época, hermanos, los reinos se dividieron, imperios cayeron, la Iglesia Católica, que había estado reinando por 1000 años aproximadamente, había sufrido un tremendo golpe del cual nunca se recuperaría. ¿Y qué fue lo que ocasionó todo eso? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que los reinos se dividan, para que emperadores caigan, para que el mundo realmente, como el Nuevo Testamento mismo dice, se ha trastornado, se ha puesto de cabeza? La respuesta es esta, escucha. Los reformadores hace 500 años eran grandes escritores, grandes lectores de la palabra, grandes intérpretes de la Biblia, eran autores de libros, pero su principal tarea, ¿cuál era? Era predicar, hermano, predicar. El mundo fue trastornado completamente en aquella época, como en la época de los apóstoles, por gente que se dedicó a predicar, por gente que estuvo dispuesta a predicar el mensaje, gente que tuvo la valentía de levantarse, aunque con oposición, aunque con enemigos, aunque con amenazas. ¿A qué? A predicar. Eso es lo que hicieron. Ellos no hacían campañas de sanidad, martes de películas, miércoles, jueves, sábados de juegos. Era predicar la palabra. Es eso lo que transformó realmente. Hubieron hombres en la época de la Reforma, en el 1600, por ejemplo, en Ginebra, como uno de los reformadores, que predicaba 5 días a la semana normalmente. En la mañana, temprano, 7:30 de la mañana cuando no era invierno, y cuando era invierno a las 6:30. Los domingos se pasaba predicando 2 veces al día. En la mañana del Nuevo Testamento, en la noche a veces del Antiguo Testamento. Después de la época de la Reforma hubieron grandes movimientos, hermanos, como en Estados Unidos, el primer gran despertar. Algunos de ustedes quizás conocen eso. Les animo a estudiar un poco de la historia de la iglesia. Y hubo hermanos, momentos en los cuales realmente hubo una transformación, hubo un impacto del cristianismo, como quizás no se ha visto en nuestra época, y estoy seguro, hermano, que no se ha visto en nuestro país nunca, nunca. Hasta nunca se ha visto. Y en aquella época, por ejemplo, se levantaron hombres, 1700, como George Whitefield. ¿Y qué es lo que hacía George Whitefield? Estados Unidos, 1700, predicaba. Se levantaba en la mañana, predicaba 2 veces en la mañana, luego agarraba su caballo, se iba a otro lugar y seguía predicando. ¿Y qué predicaba? La palabra. La palabra. Una vez más, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? En Hechos capítulo 17 se nos dice de que los apóstoles, la gente
se estaba quejando de que el mundo estaba siendo trastornado. Pregunta, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban predicando. A eso se dedicaban. A eso se dedicaban. Es más, Pedro va a decir eso de manera clara y explícita, capítulo 6 de Hechos, cuando él va a decir, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación. Hermanos, si el mundo va a cambiar, si nuestras familias van a llegar a la salvación, si nuestra ciudad va a cambiar, nuestro país, es a través de estas dos cosas, la oración y la predicación. Y en esta sección específicamente el apóstol Pablo quiere que veamos la importancia de la predicación, la importancia que tiene la predicación, la primacía que tiene la predicación dentro de la iglesia y en la Escritura. Hermano, Cristo mismo fue ¿qué? Un predicador. Citando una vez más a este hermano de los Estados Unidos, él decía esto: Dios tuvo un hijo y cuando lo envió a este mundo, ¿qué hizo de su hijo? Lo hizo un predicador. Marcos capítulo 1, Jesucristo mismo va a decir, para esto he venido, para proclamar la verdad, para predicar. Es para eso que he venido. ¿Y por qué? Lo que vamos a ver hasta el final de esta exposición. Porque la fe es por el oír, no es por el ver, es por el oír la predicación. Y escucha, si queremos ver a la gente cambiar y vivimos en una sociedad completamente ignorante de la palabra de Dios, vivimos en una sociedad tan ignorante, ¿sí?, que hace unas semanas hemos presenciado cómo la gente cree que le puede dar de comer a los muertos, ¿sí? Algo completamente absurdo, completamente ilógico, completamente, o sea, uno realmente tiene que estar ciego para creer tales cosas, pero en nuestra sociedad eso es el mainstream, eso es lo común, ¿sí o no? Eso es lo normal, eso es lo que abarca la mayor parte de nuestra sociedad. El catolicismo romano hace lo mismo, es lo que ha infectado específicamente a Latinoamérica. Y el catolicismo romano es la religión predominante en nuestra época, en nuestra ciudad, en nuestro contexto. Hombres y mujeres, los cuales son guiados por la doctrina católica a adorar a vírgenes, a santos, a estatuas, al mismo tiempo que viven en inmoralidad. Y hermano, la pregunta, y a veces nos debemos preguntar esto, y yo sé que muchos cristianos nos preguntamos esto cuando vemos cómo está la sociedad y vemos todos los problemas y todas las falsas iglesias y las sectas, etcétera, y nos preguntamos, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo es que puede cambiar esta situación? La respuesta, hermano, es la predicación. La predicación es lo que va a hacer que cambie esto. Es lo que Dios utiliza para cambiar, para transformar vidas. Eso es lo que siempre Dios ha utilizado. Dios siempre ha mandado predicadores a su pueblo. Y en nuestra época, como vamos a ver más adelante, Dios quiere que cada cristiano sea un predicador. No estoy diciendo pastor, por si acaso. Estoy diciendo a alguien que vaya y proclame el Evangelio, proclame a Cristo. La gran comisión, Mateo capítulo 28, ha sido dada a todos, no solamente a los apóstoles. Y hermano, nuestra esperanza está en predicar. Sí, Dios es soberano y Dios en su soberanía ha decidido que a través de la predicación, las personas se salven. Y ahora, dicho esto, hermano, Pablo nos muestra la necesidad que tenemos de esta predicación. Escucha el versículo 14 una vez más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo? Dice Pablo. La gente va a elevar su voz y va a decir, queremos a Cristo, queremos el Evangelio, necesitamos un Salvador. ¿Cómo, dice Pablo, van a poder invocar, van a poder acercarse a Él si no creen en Él? No se puede, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo van a invocar a alguien en el cual no creen? Y ahora, hermano, estas son preguntas retóricas. ¿Qué significa preguntas retóricas? Significa que son preguntas que ya la respuesta está ahí. Es obvia. ¿Alguien puede invocar, acercarse a Cristo sin haber creído en Él? Respuesta no. Segunda pregunta retórica que el apóstol Pablo hace. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo alguien puede creer en alguien que no ha escuchado nunca? En alguien que no conoce
no conoce. Entonces Pablo nos está mostrando la necesidad. ¿Queremos ver gente que se salve? ¿Queremos ver gente que realmente nazca de nuevo, que sea transformada? ¿Queremos ver a nuestros hijos llegar al Evangelio? Tienen que escuchar el Evangelio. Alguien tiene que predicarles. Alguien tiene que hacerles escuchar. Escucha lo que Pablo dice. Ellos no van a creer, ellos no van a ser salvos a menos de que escuchen acerca de Cristo. Ahora, hermanos, este es un pasaje fuerte para atacar lo que hoy día se conoce como el universalismo. Ahora, algunos de ustedes tal vez no saben qué es el universalismo, pero estoy seguro que alguna vez han tenido contacto con esto. Gente que dice, al final todos creemos en Dios, ¿sí? Todos creemos en Dios y al final igual todos vamos a llegar al mismo lugar, ¿sí? Los musulmanes, los católicos, los evangélicos, todos al final, ¿no? Estamos ahí creyendo en Dios. No es así, hermano. No es así. ¿Cómo van a ser salvos si no han escuchado acerca del Evangelio? Alguien que no ha escuchado acerca del Evangelio no puede ser salvo. Alguien que no ha escuchado del Evangelio no puede ser salvo de la condenación. Cristo vino y murió en una cruz. Cristo vino y sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir en el infierno, hermano. Y luego nos comisionó y dijo, vayan y prediquen esto. Porque es solamente a través de ese mensaje que las personas pueden ser salvas. No hay otra forma. No hay otra forma. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo? Y hermano, aquí la palabra creer, aquí la palabra escuchar, tiene que ver con esto, de llegar a la salvación. De llegar a la salvación. Por eso Pablo ya nos dijo, versículos anteriores, de que la salvación es aquel que cree en su corazón. Aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Ahí Pablo está recordándonos lo que nos dijo la semana pasada. Eso es lo que sucede en un cristiano, ¿sí o no? Cree profundamente quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo confiesa. Y dice, sí, Él me ha salvado, Él es mi Señor. A Él yo sirvo. Él es mi Salvador. Y Pablo dice, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo alguien va a invocar con su boca? ¿Cómo alguien va a creer si no ha escuchado? Si no ha escuchado el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo van a creer si no se les dice si no se les explica quién es Cristo? Si no se les predica, si no se les enseña el Evangelio. Hermano, las familias cristianas tienen que entender esto, y específicamente a los padres me refiero el día de hoy. Tus hijos no van a llegar al Evangelio a menos de que les prediques el Evangelio. Ellos no son salvos porque tú seas salvo. Nadie es salvo porque nazca en una familia de cristianos. Si alguien va a llegar a la salvación es porque escuche el Evangelio, escuche la predicación de Cristo. Puedes estar años, y esto, hermano, es realmente triste en nuestra época. Puedes estar años, y este es el motivo por el cual en muchas iglesias hay mucha gente que no es cristiana. Es más, la mayoría de la gente a veces no es cristiana en la mayoría de las iglesias. ¿Y por qué? Porque no escuchan el Evangelio. No escuchan, no se predica el Evangelio. Yo estuve 23 años, digamos, pongámosle unos 15 años. Iglesia tras iglesia tras iglesia. Y nunca había escuchado el Evangelio. Y ahora aquí es donde tú empiezas a entender, hermano, por qué en nuestra congregación, en nuestra iglesia, si hay algo que es realmente importante, es que la predicación, ¿sí o no? Es más, a algunos de ustedes les hemos dicho eso, si queremos que vengan a la iglesia, que sea por la predicación, que sea por la palabra que se está predicando, por nada más. ¿Por qué más vendrías? Esa debe ser la primera causa por la cual alguien quiere venir a la iglesia, quiere escuchar. Es por la predicación. Y Pablo dice, ¿cómo alguien va a ser salvo si no se les está predicando el Evangelio? Si no se les está predicando acerca de Cristo, como él va a exponer más adelante. Uno necesita, hermano, entender esto, ¿sí? Como padre, yo tengo la misión de guiar a mis hijos hacia Cristo. ¿Cómo? Predicándoles acerca de Cristo. Yo quiero que mi comunidad cambie, que mi vecindario cambie, que mi país cambie. Yo tengo la responsabilidad de predicar acerca de Cristo.
Porque nadie va a ser salvo a menos de que escuche esto. Y ahora el apóstol Pablo, hermanos, reconoce esta importancia. Y acompáñenme al capítulo 1 de Romanos, donde Pablo reconoce y ya nos ha mostrado de alguna forma cuán importante era esto para él y cómo él, en su mismo ejemplo, nos va a mostrar realmente cómo él vivía las palabras que nos está dando en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 16. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué Pablo está diciendo en ese pasaje? Deudor de predicarles. La palabra deudor que Pablo utiliza ahí es una palabra bastante fuerte que hace referencia a alguien que tiene una deuda como con un banco, ¿sí? Está obligado a pagar eso. Está obligado, está forzado a pagar eso. Y Pablo, que un hombre que ha entendido el Evangelio, que ha entendido quién es Cristo, que ha llegado a la salvación, Pablo dice, sabes, yo siento esta deuda con las personas que me rodean. Cualquier tipo de personas, sean griegos, no sean griegos, sean sabios, no sean sabios, sean educados, no sean educados, sean de alto estatus en la sociedad o de bajo estatus, no importa, dice Pablo, yo soy deudor con ellos. ¿Deudor de qué? Deudor de predicarles el Evangelio. Versículo 15, así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. También a los que estáis en Roma. Y luego Pablo dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo sabe, escucha, yo soy deudor de predicar a Cristo y yo sé de que esta predicación es la única que puede salvar. Esa predicación es el poder de Dios para salvación. Palabra dunamis significa un poder milagroso, un poder sobrenatural. En una época en la que las iglesias están obsesionadas con ver cosas sobrenaturales, Pablo dice, este mensaje es lo verdaderamente sobrenatural. Este mensaje es el poder de Dios para que la gente llegue a la salvación. Es por eso que yo me siento deudor de ellos. Es por eso que el apóstol Pablo, tanto como el apóstol Pedro también, pero específicamente el apóstol Pablo, terminando su vida, si hay algo que le va a rogar a su discípulo Timoteo es ¿qué tenía que hacer Timoteo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es aquello a lo cual Timoteo no podía abandonar y no podía ser negligente? Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2, predica la palabra. Te ruego, le va a decir a Timoteo, te imploro, por Dios, por Cristo, por todo lo que haya, por lo que más quieras, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra que en 2 Timoteo 3, 16 en adelante, Pablo mismo le va a decir, es la palabra que te puede llevar a la salvación en Cristo. Es la palabra que ya te salvó a ti, Timoteo, y es la palabra que puede salvar a aquellos que te escuchan. Entonces Pablo dice, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Quién va a poder invocar a Cristo si no ha creído en Él? ¿Y cómo va a creer si no ha escuchado de Él? Y ahora escucha que continúa diciendo versículo 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora aquí, hermano, voy a hacer énfasis en la palabra predicar. Porque el énfasis está en esto, en predicar la palabra, ¿sí? La palabra predicar, hermano, es una palabra que no hace referencia simplemente a alguien que está murmurando o algo que alguien está diciendo así de voz baja, como que con miedo o timidez. La palabra predicar, hermano, literal se puede traducir como proclamar. No se refiere a alguien que tiene miedo, es tímido, tiene vergüenza de dar un mensaje, sino de alguien que está buscando llamar la atención. Escucha. Alguien que está buscando que escuches. Alguien que está buscando que realmente comprendas. Alguien que entiende de que a través de este mensaje, es por este mensaje que está en juego la vida eterna de aquellos que escuchen, de aquellos que reciban o no reciban. Es alguien que entiende la importancia de la predicación del Evangelio de Cristo. Y esto es clave, hermano, porque cuando una persona entiende el Evangelio, entiende, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es
no es con silencio por debajo, a poco, no es ir y presentar quién es Cristo a las personas. Es lo que ellos necesitan. La palabra proclamar hace referencia a alguien que los reyes enviaban en aquella época, para que llamen la atención de las personas y le digan: este mensaje trae mi rey, este mensaje me ha mandado el emperador y todos tienen que escucharlo. Nadie puede cerrar sus oídos a este mensaje. Esa palabra predicar hace referencia a alguien que, viendo a su familia en peligro de muerte, va y no les dice: saben, les aconsejo que cambien. No, va y les dice, y les proclama, y les ruega, y les implora que puedan conocer a Cristo, que puedan arrepentirse, que puedan reconocer realmente quién es su Salvador, el problema en el que se encuentran. Como el pastor José nos puso varios ejemplos así cuando en su exposición del Sermón del Monte. ¿Qué harías tú si tu familia está en una casa quemándose? No entras, ¿verdad? Y con mucha tranquilidad y les dices: saben, les aconsejo que si quieren, ¿no?, salgan. No, vas con fuerza, vas con preocupación, proclamas, elevas la voz, dices: escuchen, su vida está en juego, su eternidad está en juego acá. O están en camino hacia la condenación eterna o están en camino hacia la eternidad con su Creador. El apóstol Pablo entendía esto. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y hermano, esto es importante, sí, porque lamentablemente yo sé que muchos de nosotros somos propensos a utilizar la oración para no hacer lo que estoy diciendo acá. Entonces tú tienes familiares que no son cristianos y lo sabes. Tú tienes familiares que sabes, amigos, vecinos, lo que quieras, que sabes de que son incrédulos y están en su camino hacia la condenación. ¿Y tú qué dices? Estoy orando por ellos. Y hermano, no está mal que ores por ellos. Pablo mismo, ¿te acuerdas? Dijo que él oraba por los judíos. Pero ahora Pablo dice: ellos no van a ser salvos a menos de que alguien les predique. ¿Sabías eso? Sí, necesitas orar, está perfecto. Pero no uses la oración como una excusa para no hacer lo que Dios te manda hacer. Ir y predicarles. Ir y mostrarles el mensaje. Escucha lo que Pablo dice, 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra embajadores significa los representantes de Cristo en este mundo. Como si Dios, escucha, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escucha lo que Pablo dice. Pablo dice: es como si Dios mismo estuviera rogando por medio de nosotros. Es como si Dios mismo estuviera implorando por medio de nosotros, los predicadores, diciéndole a la gente: vengan, miren lo que hizo mi hijo por ustedes. La salvación está ahí, está cerca. Crean en Él. Pablo, escucha cómo Pablo presenta su misión. Dice: yo soy un embajador de Cristo, y como si Dios estuviera rogando a través de mí, que lleguen al Evangelio. Es por eso que Spurgeon decía esto: si alguien se va a ir al infierno, que se vaya con nuestros brazos, abrazándoles las rodillas y rogándoles que no se vayan. Si alguien va a ser salvo es porque se les predique, porque se les proclame la palabra de Dios a Cristo. Y ahora Pablo va a pasar al versículo 15 haciéndonos otra pregunta. Y ahora algunos de ustedes van a quizás cuestionar este versículo 15 porque es un poco complicado, yo sé de entender quizás, sobre todo esta pregunta de ser enviados, ¿sí? ¿Y cómo predicarán, dice Pablo, si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Dice Pablo. Ahora, hermano, como ya he mencionado, hay un sentido en el cual todo cristiano está enviado a predicar a Cristo, ¿sí? Todo cristiano. Tú has llegado al Evangelio, conoces la salvación que Cristo nos ha regalado, entiendes de que Cristo vivió una vida perfecta,
murió pagando la condena como un sustituto de lo que tú deberías pagar. ¿Entiendes que la salvación es por fe, no por obras? ¿Crees de que Cristo ha venido a vivir por ti, morir por ti, ha resucitado, mostrando y probando de que Él era Dios, el que se hizo hombre para morir por nosotros? ¿Y entiendes de que la salvación es solo por Él? Pablo, escucha, Jesucristo mismo ahora te manda, ve y predica eso. Ve y predica. Eso cada cristiano en cierta manera, hermano, ya es un enviado a predicar el Evangelio. Como ya he mencionado, Mateo 28, versículo 19 al 20, es un pasaje para todos. Todo cristiano está llamado a predicar el Evangelio. Todo cristiano está llamado a predicar el Evangelio. Es más, yo sé, hermano, de que muchas veces nos cuesta, ¿sí? Yo sé, hermano, de que muchas veces sentimos temor. Pablo mismo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo dice, yo también tengo temor cuando predico el Evangelio. No es raro tener temor, incluso que nos tiemblen las rodillas. No es raro que nos pase eso. Pero todo cristiano quiere predicar el Evangelio. Es más, si tú no tienes ni el mínimo deseo de predicar el Evangelio, quizás es porque no eres cristiano. Pero si eres cristiano, hermano, sabes, tú ya tienes esa comisión. Es como la persona que encuentra la cura para el cáncer, hermano. ¿Qué tendría que hacer esa persona? ¿Irse a dormir a su casa, encerrarse en su departamento y nunca salir y no hablar con nadie? Creo que no, ¿verdad? Creo que tendría que estar ahí en las calles, diciéndoles, aquí está la cura para la muerte. Eso es obvio, cada cristiano entiende eso. Si tú entiendes que has sido salvo del infierno y entiendes de que tus hijos están camino al infierno, ¿qué crees que vas a hacer si realmente has entendido este mensaje? Mostrarles esa salvación, hacer todo lo que esté en tus manos para guiarlos, ¿sí o no? Entonces, en cierta medida, hermano, todo cristiano ha sido enviado. Pero yo creo sinceramente de que Pablo también está haciendo acá mención de la responsabilidad que la iglesia tiene de enviar predicadores, de enviar pastores, de enviar plantadores de iglesias, de enviar personas que sean capacitadas y entrenadas para predicar el Evangelio. Yo creo, hermanos, sinceramente que Pablo está haciendo también mención de eso. Si bien de manera general todo cristiano debe predicar, de manera particular cada iglesia local tiene la responsabilidad de preparar hombres, entrenarlos y enviarlos. Específicamente estas 5 cosas son las que la iglesia tiene responsabilidad. Entrenar hombres, probarlos, evaluarlos, ordenarlos, enviarlos, incluso acompañarlos. Esa es la responsabilidad que tiene cada iglesia. Hermano, el día viernes un hermano me decía, ¿sí? ¿Cuántos pueblos hay en nuestra nación que no hay pastores? El día jueves viajé a una población, a la provincia Ingavi, a Tacaca, ahí cerca me he olvidado el nombre de nuestro lago Titicaca. Y hermano, no hay pastores. No hay. El hermano que nos pidió ayuda allá nos decía, yo conozco como 8 iglesias, están abandonadas, no hay quien. No hay quien se pare en el púlpito a predicar la palabra, a predicar el Evangelio. No hay pastores, no hay. Y ahora aquí hago mención de esto, hermano, porque Pablo vivió eso. No sé si sabían, pero Pablo está bien. Cristo mismo en una visión se le presentó y lo eligió y lo salvó, ¿verdad? Cristo mismo se le presentó a Pablo y lo escogió para que sea un apóstol, un predicador, ¿sí o no? Pero no sé si sabías, pero Pablo fue enviado por una iglesia a predicar. ¿Han leído el libro de Gálatas? Donde Pablo va a decir, yo me he encontrado con los que tenían reputación antes que yo, los apóstoles, y ellos me dieron la mano diciéndome, ve a los gentiles. Pablo fue enviado. ¿Han estudiado capítulo 13 de Hechos? La iglesia de Antioquía que envió a Pablo a sus misiones. La iglesia, hermano, tiene la responsabilidad de enviar. Tiene la responsabilidad de enviar. Ahora, hermanos, aquí tienen que tomar eso bien en cuenta, ¿sí? Sobre todo cuando lidian con los pastores de su iglesia, en nuestro caso específicamente el pastor José y yo. Hermanos, ustedes tienen que saber de que si bien nosotros nos sacamos tiempo para visitar, para aconsejarlos, para vernos, reunirnos y todo eso, van a haber momentos
en los cuales vamos a estar ocupados en enviar personas. Y algunos de ustedes van a ser tentados a pensar, ¿dónde está el pastor? ¿Por qué no está aquí con nosotros en la iglesia? Porque la iglesia tiene la responsabilidad no de preocuparnos solamente por acá, nuestra congregación Sola Escritura, sino como otros pastores han dicho, la iglesia nunca debe estar gorda, siempre tiene que estar embarazada, a punto de dar a luz otra iglesia, ¿sí? Es así. Y Pablo dice, ¿cómo va a escuchar el evangelio? ¿Cómo va a ser predicado el evangelio? Si las iglesias no están entrometidas, no están comprometidas con el enviar personas, con el entrenar. Por eso Pablo le va a decir, el entrenar personas, capacitarlas, evaluarlas, ordenarlas y enviarlas. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, en el mismo libro que Pablo ya ha mencionado, le dice a Timoteo, tú Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 en adelante. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, tú también, aparte de la iglesia, aparte de los hermanos, aparte de lo que debemos hacer como pastores, tú debes estar metido en el entrenamiento de otros hombres para que esos hombres puedan ser enviados a entrenar a otros hombres también. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Es necesario enviar personas. Y eso es lo que debe hacer una iglesia. Y esto, hermanos, es una buena introducción en cierta manera o adelanto, porque como iglesia, el pastor José sabe, algunos de ustedes saben, estamos organizando este próximo año tener entrenamiento pastoral. Ya lo estamos teniendo, pero más intenso todavía. Aunque ahora no está muy intenso para los que están pasando el entrenamiento pastoral, está bastante tranquilo. Pero es necesario. Y algunos de ustedes van a decir, quizás en algún momento, ¿por qué el pastor Álvaro esta semana no ha podido estar con nosotros? No estoy con ustedes, hermano. Y estoy trabajando para que la iglesia envíe personas, para que la iglesia se expanda, para que el evangelio sea conocido en otros lugares. La iglesia tiene esta responsabilidad, enviar. Escuché hace un tiempo de una iglesia en México que me llamó mucho la atención y no se asusten si va a pasar esto también en nuestra iglesia, ¿sí? Esta iglesia en México estaba enviando 2 pastores, si no me equivoco, 1 o 2 pastores a abrir otra iglesia en una comunidad. Digamos, de aquí de La Paz somos nosotros y vamos a abrir una iglesia en el Alto, ¿sí? Vamos a enviar 2 pastores que han sido entrenados, han sido evaluados, han sido ordenados y ahora los estamos enviando a que planten una iglesia. ¿Qué significa que los enviamos? Significa de que como iglesia los vamos a apoyar, los vamos a acompañar, vamos incluso a proveerles lo necesario para que puedan cumplir su trabajo, ¿sí? Pero esta iglesia en México me llamó mucho la atención, porque dice que un domingo se paró el pastor de la iglesia o los pastores y le dijeron a los de la iglesia, hermanos, si alguien vive cerca de la iglesia que vamos a abrir, los que sientan en su corazón que Dios los está llamando a irse a tal iglesia, vayan allá. Tal vez pase eso acá, hermano. Cuando Dios quiera haya una iglesia sana en el Alto, quizás algunos de ustedes les vamos a ahorrar las 2 horas de viaje que hacen para llegar acá, que yo sé que es un esfuerzo. Y les vamos a decir, hermanos, si deseas puedes ir allá también, como un enviado incluso de nuestra iglesia para apoyar a esos pastores y para apoyar la plantación de una iglesia. No hay problema. En la iglesia no nos andamos peleando porque se vaya, se vengan. Son niñerías. Necesitamos enviar gente. Necesitamos enviar para que el evangelio sea proclamado, para que el evangelio sea conocido. Y entonces Pablo dice, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Necesitamos enviar. Y ahora continuando nuestro pasaje, Pablo nos va a mostrar, después de habernos mostrado la necesidad que hay de que se predique, de que se envíe, de que se escuche el mensaje. Escucha lo que Pablo va a hacer en este versículo 15. Nos va a mostrar de que esto, hermano, es un privilegio. No es una carga. No es una carga. Es un privilegio. Escucha el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, el proclamar el evangelio
ya sea que, como dije, de manera formal una iglesia te envíe, ¿sí? O de manera general tú estés yendo y predicando el Evangelio donde estés, es un privilegio y debes verlo de esa manera. Debes verlo de esa manera. Lo que Pablo nos está expresando acá, hermano, es más o menos, no sé si algunos de ustedes han tenido esta experiencia, yo la tuve. ¿Alguna vez tuviste una tan buena noticia que te peleaste con alguien para contarla? A mí me pasó eso y me pasa eso constantemente con mi esposa, sobre todo cuando se embaraza. Porque yo quiero dar la noticia, ¿sí? Cuando se embarazó de mi primer bebé, yo quería dar la noticia y me la adelanté. Porque era una noticia muy buena, era una alegría. Y Pablo más o menos nos está diciendo eso. Esta noticia, este evangelio, este mensaje, es un privilegio predicarlo. Es un privilegio. Es un privilegio, es un gran honor. Por eso es que Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, hemos recibido misericordia, dice Pablo. Y si ustedes leen el contexto de 2 Corintios 4, van a ver de que Pablo ahí específicamente no está hablando de la salvación individual, sino Pablo está hablando del privilegio de haber sido escogidos para predicar a Cristo. Y Pablo dice, el predicar a Cristo, el predicar las buenas nuevas, es una misericordia que hemos recibido. Ahora, los que conocen la palabra misericordia saben de que está relacionada con la palabra gracia, que significa ¿qué? Algo que no mereces hacer, algo que no mereces. Pablo dice, yo he recibido esa misericordia de predicar. No es para mí una carga, no es para mí una molestia, es algo que yo sé que no merezco, dice Pablo. Yo sé que no merezco hablar de Cristo, yo sé que no merezco predicar su palabra, su evangelio, no merezco. Es misericordia, dice Pablo. Por eso Pablo luego va a decir, 2 Corintios 4, versículo 7, que el evangelio es como un tesoro que Dios ha decidido ponerlo en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Los que predicamos, los que llevamos el evangelio. Y los vasos de barro en aquella época eran utensilios comunes y corrientes que se podían romper y reemplazar en cualquier momento. No eran la gran cosa. Y Pablo dice, hemos recibido este mensaje, este evangelio, que es como un tesoro, que aunque nosotros seamos como vasos de barro, frágiles, quebrantables, sustituibles, hemos recibido este tesoro, es un privilegio, es un gran honor poder predicar a Cristo. Y predicar a Cristo es algo precioso y quizás, hermano, escucha bien esto, el amor y la gratitud más grande que llegues a sentir sea de aquellos a los cuales has guiado a Cristo. El amor, la gratitud más grande que llegues a sentir sea de aquellos que has guiado a Cristo, ¿sí? Aquellos que los has guiado a entender quién es Cristo, cuánto necesitaban esta salvación, cuánto necesitaban este Salvador. Por eso Pablo, escucha una vez más, versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo en este pasaje está citando Isaías 52, versículo 7. Y ahora, ¿qué está pasando en Isaías 52? Dios, hermano, le está adelantando al pueblo judío lo que iba a suceder después de que el pueblo judío iba a irse en cautiverio por naciones, las cuales los iban a destruir, literal. Iban a llegar los asirios, los babilonios, Nabucodonosor, iban a destruir Jerusalén. Iban a destruir el templo. Los judíos iban a ser llevados como esclavos a otra nación. Pero Dios le dice al pueblo judío, va a llegar un momento en el cual ustedes van a volver a su nación. Va a llegar un momento en el cual ustedes van a ser rescatados. Va a llegar un momento en el que el juicio ya no va a existir más. Y el profeta Isaías usa esta frase como un hombre que tiene el privilegio y que está llevando este mensaje. Un pueblo que ha vivido 70 años de cautiverio, un pueblo que ha vivido el juicio y el castigo de Dios, un pueblo que ha visto sangre, muerte por sus pecados, y de repente que alguien venga y les diga, ya está, ya estamos en paz con Dios, podemos volver a nuestra nación, podemos volver a nuestro lugar, ya está, ya no hay más condenación. Ya la ira de Dios ha sido aplacada. Ya la ira de Dios ya ha pasado.
El profeta Isaías dice, cuán hermosos serían los pies del que lleve ese mensaje, ¿o no? Cuán hermosos serían los pies. Ahora, aquí hay algo irónico en este pasaje. Porque si había algo que realmente era feo, eran los pies de las personas en aquella época. Y quisiera resaltar ese punto, hermano. Si había algo que realmente era desagradable, eran los pies de las personas. Porque a diferencia de ti y de mí, la gente en aquella época no usaban zapatos. Usaban sandalias y algunos andaban incluso descalzos. Y adivina cuál era la parte del cuerpo más sucia. Los pies. Te animo a tomar en cuenta eso cuando estudies Juan capítulo 13 y Jesucristo lavando los pies. Era la parte más sucia. Pero escucha la ironía que nos presenta el profeta y también Pablo acá. Aunque esos pies estén sucios, ¿sí? Llenos de tierra, llenos de barro, aunque esos pies estén mugrientos, lo que hace preciosos esos pies, ¿qué es? Su mensaje. No importa, su mensaje. Ese mensaje es el que hace preciosos a esos pies. El mensaje que llevan acerca de Cristo, acerca de Cristo. Los pies, una parte del cuerpo, lo cual hubiera sido lo más desagradable para mucha gente, y lo era, por eso los discípulos en Juan capítulo 13 no quisieron ni siquiera lavarse sus propios pies. El profeta Isaías dice, cuán hermosos son esos pies. Ya aquí hay un punto, hermano, ¿sí? Que es importante que notes, y es lo que realmente hace hermoso a una persona, lo que realmente hace valioso a una persona, es el mensaje que lleva. Es el mensaje que predica. Es eso lo que hace a una persona realmente valiosa. ¿Y ahora qué mensaje es este, como dije? Es el mensaje de la paz. Es el mensaje de Cristo, ya lo que hemos visto en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos corriendo hacia nuestra condena. Estábamos corriendo hacia una eternidad bajo la ira de Dios. Pero alguien ya hizo la paz. Y cuando tú vas y le predicas a alguien a Cristo, le predicas a alguien de Cristo, estás haciendo eso. Estás dándole ese mensaje, esas buenas nuevas de que Cristo ya ha pagado todo, de que Cristo dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho. Venga a mí, quien quiera, no importa cuán pecador seas, no importa cuán sucio estés, no importa cuán hundido estés en el pecado, yo te puedo salvar, dice Cristo. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Un mensaje incluso más grande que aquel mensajero que le hubiera dicho al pueblo judío, podemos volver a Jerusalén. Nuestro mensaje, hermanos, puedes volver a Dios. Puedes volver a tu Creador. Puedes ser perdonado completamente. Y hermanos, yo realmente espero de que si alguien ve al pastor José, a mí, con algún aprecio, sea por el mensaje, hermano. Que sea por el mensaje. Porque es eso, dice Pablo, que hacen bellos los pies de una persona. Que hacen bella la presencia de una persona. Que hace bello el que una persona haya sido enviado. El mensaje, el mensaje. Es eso lo que adorna la iglesia y el carácter a la persona que esté predicando, es su mensaje. Entre paréntesis, es por eso que creo que en aquellas iglesias donde no está el mensaje del evangelio, normalmente tienen que adornarse con otras cosas, ¿sí? Adornarse con grandes conciertos, luces y humo y grandes edificaciones y etcétera, etcétera, para llamar la atención de la gente. ¿Por qué? No tienen el mensaje. No tienen el mensaje. Quieren verse bellos de otras maneras. Pero lo que hace bello, dice Pablo, una persona es el mensaje. Es el mensaje. Y es un privilegio poder llevar este mensaje. Es un privilegio poder ir y darle a este mundo las buenas nuevas de que la paz ha sido hecha en aquella cruz, de que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros para salvarnos. Y entonces Pablo nos dice, esto es un privilegio. Ahora, Pablo en el versículo 16 nos va a mostrar los resultados. Y quizás, hermano, ahora, lo que va a decir Pablo en el versículo 16, sí, no son completamente todos los resultados que hay cuando predicamos el Evangelio, pero es posible, un resultado posible.
Y después de lo que hemos hablado, sí, de que Pablo dice, se necesita que se predique, se necesita que escuchen, se necesita que se envíe, cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio, tú esperarías de que Pablo diga lo que normalmente muchos pastores han dicho por décadas ya en nuestra ciudad, de que va a haber avivamiento, ¿sí? Prepárense, el avivamiento está cerca, ¿sí? Bolivia para Cristo. Pablo no va a decir eso. Escucha el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo. ¿Sí? Hermano, los resultados no son lo que y tú ten cuidado, hermano. Empezar de que yo o el pastor José o algún pastor de esta iglesia tiene algún valor por los números. No. Y yo sinceramente tengo temor de las iglesias que constantemente andan sacando a la luz cuántos son. Todos los domingos andan mostrando, miren cuántos somos, ¿sí? Porque no. El mensaje es lo que hace hermosa una iglesia, a un pastor, a un predicador. Los números no siempre. Porque Pablo dice, escucha, el mensaje de aquellos que tienen pies hermosos por el mensaje que llevan, Pablo dice, por si acaso, no siempre es bien recibido. No todos obedecen este evangelio. Es un mensaje tan precioso, es un tesoro, pero no todos lo reciben. Muchos lo rechazan. Ahora, como dije, Pablo aquí nos está presentando una parte. La realidad es de que muchos también lo reciben, pero la realidad es de que también muchos lo rechazan. Segunda Corintios capítulo 2, Pablo va a decir que cuando predicamos el evangelio suceden estas dos cosas. Olor de vida, grato para Dios, o olor de muerte. En otras palabras, Pablo dice, predicamos el evangelio y va a pasar esto. O la gente va a llegar a la salvación y va a ser para la alabanza, la gloria, como un olor grato para Dios, o la gente lo va a rechazar y va a ser como un olor de muerte, una pestilencia de alguien que se está condenando a sí mismo. Y Pablo, hermano, ahora hablando de los resultados, nos está poniendo los pies, estos pies hermosos, aunque estén llenos de barro, nos pone como los pies sobre la tierra y nos dice, escucha, no todos obedecen el evangelio. Por eso ten cuidado, hermano, ten cuidado de juzgar a un pastor o a un predicador por el número. Puede ser de que tenga una iglesia sumamente pequeña, de 10 personas, pero sea un hombre realmente fiel, realmente sea un hombre hermoso por el mensaje que lleva. Porque no siempre escuchan, no siempre la gente recibe. Y Pablo, lo interesante, hermanos, es de que acaba de citar el capítulo 52 de Isaías, ¿verdad? 52, versículo 7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y ahora Pablo en el versículo 16, escucha lo que dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y dónde está ese pasaje? Isaías 53, versículo 1. Está ahí, unido a Isaías 52. Donde el profeta dice, va a llegar un momento en el que van a traer buenas nuevas. Y luego el profeta Isaías dice, pero no todos creen. No todos han creído en este anuncio. Y si ustedes están familiarizados con el capítulo 53 de Isaías, saben de que probablemente es el capítulo más claro en el Antiguo Testamento que nos habla de ¿quién? De Cristo. Aquel siervo sufriente que iba a venir y pagar nuestra condena y llevar nuestros pecados como un cordero hacia el matadero. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo venga, nos dice claramente qué es lo que Cristo iba a hacer. Pero comenzando ese capítulo, el profeta Isaías dice, escucha, no todos creen, no todos creen. Ahora, si tú eres un estudiante de la palabra más meticuloso, tú sabes de que lo que el profeta Isaías dice en Isaías 53, versículo 1, escucha bien esto, es simplemente el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Isaías, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Se acuerdan del capítulo 6 de Isaías? No les estoy haciendo ir ahí, hermanos, porque algunos no se acuerdan. Y es porque tienes que leer más tu Biblia, hermano. ¿Qué dice el capítulo 6 de Isaías? ¿Se acuerdan? Dios dice, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? Y entonces Isaías dice, yo, envíame a mí. Tiene relación con lo que estamos viendo, ¿verdad?
¿Cómo van a predicar si no se los envía? Entonces Dios agarra y envía al profeta Isaías. Pero luego Dios le dice al profeta Isaías esto: predícales. Pero ellos no van a escuchar, no van a entender. Ellos van a quedarse ciegos, sordos. Dios mismo le dice eso al profeta Isaías. Le dice, ¿sabes? No siempre tu predicación va a tener el recibimiento que tú esperarías. ¿Y tú esperarías que tenga buen recibimiento o no? La paz ha sido hecha. Las buenas nuevas. Podemos estar en paz con Dios, recibir la eternidad con Dios gratis. Uno esperaría, ¿quién no quiere recibir ese evangelio, sí o no? La realidad es de que no todos. Muchos van a rechazar ese evangelio, van a odiar ese evangelio, van a perseguir ese evangelio y van a perseguir a aquellos que lo predican. Es la realidad. Es por eso que en este pasaje en el cual Pablo nos está llamando a cumplir nuestra responsabilidad respecto a predicar, también Pablo, hermano, te está diciendo, tú no eres responsable de los resultados, ¿sí? Quizás no todos obedezcan. ¿Tú qué tienes que seguir haciendo? Predica. Este mismo día jueves, con el hermano que fuimos a visitar a esta iglesia, él me decía, empecé a predicar, pero parece que la gente no quiere, ¿sí? Se aburre, se va, ya no vienen. ¿Qué le dije? Siga predicando. ¿Qué va a hacer? Predique. ¿Qué vamos a hacer? Y los que han sido parte de nuestra iglesia desde hace bastante tiempo saben, hermanos. A mí a veces me ha tocado predicarle a mi esposa. Nadie más venía el domingo. Nadie, mi esposa. Y mi hermana, que luego me enteré que venía obligada. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a predicar igual. Lo voy a predicar igual. Vayan conmigo a Marcos capítulo 4. Escucha lo que Cristo mismo va a decirle a las personas que predican el evangelio. Lo que Cristo les va a decir es ustedes prediquen y luego dejen los resultados a Dios, hermano. Deja los resultados a Dios. Tu misión es predicar. Marcos capítulo 4. Escucha lo que dice desde el versículo 30 en adelante. Versículo 26 al 29, perdón, Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, escucha, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. La tierra primero, hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Jesucristo dice, hermanos, el reino de Dios así avanza, con personas que van y echan semillas, ¿sí? Van, ¿y qué es la semilla en la Biblia? Es la palabra, es el evangelio, es Cristo, ¿sí? Entonces vamos y echamos semillas. ¿Y luego qué dice Cristo? ¿Y el sembrador qué hace? Se va y se duerme. ¿Qué va a hacer? ¿El sembrador puede obligar a la semilla a dar fruto? ¿Puede obligar a la semilla a crecer? ¿Qué puede hacer? ¿El sembrador puede obligar a las nubes a venir y llover? No, ¿verdad? No le queda otra que confiar. No le queda otra que esperar. Y hermano, Pablo de alguna forma nos está llevando a eso en este pasaje en Romanos 10. Hermosos los pies de los que predican el evangelio, pero no todos van a recibir esto. Tú, hermano, eres responsable del mensaje que das, ¿sí? No específicamente de los resultados. Tú eres responsable de predicar a Cristo. Y es por eso que Pablo va a concluir esta sección. Escucha el versículo 17. Esta es la conclusión a la que Pablo va a llegar. Está bien, no todos creen, dice Pablo, pero escucha. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dice, está bien, no todos creen, no todos obedecen, pero si alguien va a creer, si alguien va a llegar a la salvación, ¿es por la palabra de qué? Es por la palabra de Dios. Es por la predicación. Es por predicar esta palabra. Ahora aquí, hermano, voy a hacer énfasis y voy a corregir de que en realidad en el idioma original, si ustedes ven los manuscritos más antiguos,
no solamente dice la palabra de Dios, sino dice la palabra de Cristo. Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos. La palabra de Cristo. Lo que la gente necesita escuchar para salvarse, escucha bien esto, es que se les predique a Cristo aquí, en su palabra. Pablo dice, tú eres responsable de que la gente escuche ese mensaje. Hermanos, Hechos, ¿cómo los apóstoles van a predicar el Evangelio? Más bien, primero déjame mostrarte cómo no van a predicar el Evangelio. Y es la forma en la que mucha gente predica el Evangelio en nuestra época. Pedro no se levantó en el día del Pentecostés a decir, gente judía, escúchenme, yo antes era pobre, me iba mal en la pesca, no pescaba nada, pero mírenme ahora, cómo Dios me ha dado un nuevo trabajo. No hacen eso los apóstoles, ¿verdad? Hermano, Pablo dice acá que la fe es por el oír acerca de ¿quién? De Cristo, ¿sí?